Ya. Entonces, en el contexto de la clase 7 de hoy, lo que vamos a ver son algunos conceptos, un repaso de lo que hemos venido viendo en estas primeras 6 clases, y vamos a avanzar ya a ensayos de terreno, en particular con el SPT. Después vamos a ir con el CPT, vamos a hablar un poquito de geofísica, y creo que ahí ya estaríamos listos para avanzar a lo que son las fundaciones en sí mismas. ¿Ya? Entonces, permiso, algo pasa. Necesito ver esto acá. Ya estoy acá. ¿Será eso? Ahí sí. Ya. Bueno, ahí está el disclaimer. Ya. Eh, Algunas notas sobre excavaciones, que es la misma nota que puse al final de la sesión anterior, solo que ahora la pongo en la primera diapo de esta sesión, simplemente para que la tengan presente y la tengan muy presente. ¿Ya? Ahí está el texto de autoexplicativo. ¿Ya? La verdad es que ha recibido bastante buena recepción esto de incorporar textos de vez en cuando. No es algo que haya acostumbrado antes. En general lo que hacía era poner una imagen y conversar sobre la imagen, pero la verdad es que ha resultado esto una positiva experiencia, esto de tener cada cierta diapositiva un número, un escrito. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí con respecto a los muestreos, independiente de si a través de calicato o sondaje, siempre obtener muestras de suelo. ¿Ya? Esto no puede ser una imposición, pero es lo deseable. ¿Ya? Importante tener eso en consideración. Permiso, tengo que hacer algo con respecto a la ventana de participante acá. Me parece que estamos... A ver, ahí llegaron algunos compañeros. Y... Ya, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Ya, listo. Ya. Entonces, no es una... En ningún caso es una... En ningún caso es una imposición, pero es lo deseable, ¿ya? Tener muestra. Muy difícil tomar decisiones si no se sabe en detalle el suelo, ¿ya? Lo ideal es al menos tener algo que ver, algo que tocar, ¿ya? Eh, es importante, ¿ya? Para entenderlo. Es un feeling que uno va agarrando en la medida que los años van pasando y que la experiencia se vuelve un factor determinante en lo que es la toma de decisiones, ¿ya? Lo ideal es tener la mayor cantidad de muestras posible en profundidad, ¿ya? Ojalá también tener muestras representativas de todos los estratos encontrados y relevantes para el sistema de fundación que se instalará. ¿Ya? En ese contexto, lo que es la revisión de fotos, lo que nosotros estuvimos viendo, es súper importante. Súper importante. Cuando usted tiene un problema, ¿qué es lo que hace? Cuando ya hay mucha información que no conversa entre ellas, muchas veces usted tiene que recurrir a las fotos. Y en base a las fotos, tomar las decisiones respecto de la información que es gravitante para la decisión que usted busca tomar. Por ejemplo, usted quiere hacer, por decir algo, usted quiere hacer una zanja al pie de un relave y no tiene seguridad en cómo es la arena. Hay resultados que le dicen que la arena es buena, otros que le dicen que la densidad de la arena es mala. ¿Entienden? Okay, ¿qué hago? Listo, vayamos a los sondajes, veamos en los sondajes cómo es la recuperación. Si la recuperación es mala, ¿qué es lo que indica eso? Que probablemente la arena es de densidad relativa muy baja. ¿Cierto? Entonces, eso me da el pie para justificar el por qué uno ignora una información por sobre otra. ¿Ya? Siempre, obviamente, asumiendo de que el trabajo está bien hecho. Ahora, van a haber oportunidades en las cuales no va a quedar otra conclusión de que el trabajo de terreno está mal hecho y que la campaña hay que repetirla o que la campaña hay que complementarla. ¿Ya? Importante tener eso presente. ¿Ya? Ojalá tener muestras representativas en todos los estratos encontrados relevantes para el sistema de fundación que se instalará. En caso de no poder tener muestreo continuo, intentar tener muestras cada 1 metro de profundidad. ¿Ya? Estamos hablando acá desde una posición de ojalá se pudiera hacer todo, ¿no? Pero no siempre es posible.
Es particularmente importante obtener muestras en aquellas profundidades en las cuales se prevé que estarán las fundaciones instaladas. ¿Ya? Eso en particular es importantísimo. ¿Ya? Fundaciones instaladas. ¿Dónde las vamos a tener? Listo, ok, necesitamos una muestra de suelo ahí. ¿Ya? Ya tengo que cambiarme de página para que esto corra. ¿Ya? Densidad in situ con globo. ¿Ya? Recuerda estos conceptos importantes, que los tenga, los conozca, cómo practicarlos. ¿Ya? Ustedes lo vieron en geotecnia. ¿Ya? Tener también estas herramientas a mano. Ok, listo, tenemos un terreno, necesitamos información rápido, no hay un laboratorio cerca, ¿cierto? Tenemos que traer un camión, tenemos que tomar densidad en terreno. ¿Qué es lo que implica eso? Hacer macro, cosas macro densidad. Esta es muy entretenida, la macrogranulometría. La macrogranulometría, lo que ustedes hacen es ir con mallas, ¿cierto? Con mallas hechizas de buena calidad, ¿cierto? Pero que son mallas artesanales, que ustedes las mandan a hacer, ¿no? Que cumplan con los estándares. ¿No? Eso es lo importante. Y ustedes lo que hacen es que van con una pala. Ustedes van con una pala. Bueno, en este caso la pala es de este porte, ¿no? Es una retro. Y lo que hacen es que el material lo pasan a través de estas mallas, ¿cierto? Ustedes cuando hacen una macro granulometría, lo que ustedes están buscando es pasar a través de tamaños bien específicos y en particular muy grandes. ¿No? Aquí no se preocupan de los finos, ¿no? El porcentaje de fino, arena y todo eso se ve con más detalle en el laboratorio. ¿Ya? También se puede ver en terreno, pero lo ideal es que eso lo hagan desde una perspectiva más controlada. Fíjese acá, por ejemplo, qué detalle importante acá. Me gustaría escuchar alguna hipótesis de qué es lo que le llama la atención de esta figura, que la encuentro bastante buena. La encuentro bastante buena. ¿Quién tiene una hipótesis respecto al detalle? ¿Quién tiene alguna hipótesis respecto a algún detalle de esta foto? Me gustaría escuchar alguna hipótesis. Consuelo, Jan, Luis, Valentina. ¿Quién tiene alguna? Cristian, Roberto, Ignacio, Francisca. ¿Alguna hipótesis? ¿Qué le llama la atención de esta fotografía? ¿Alguna hipótesis? Hola, ¿se escucha? Diana, hola, ¿qué tal Diana? ¿Cómo está? Sí. ¿Es que se refiere como hipótesis sobre qué tipo de suelo o No, no, como lo no. que están haciendo? Lo que están haciendo, ¿qué le llama la atención? ¿Qué es lo que podría estar, qué le llama la atención de esta foto en particular? Que se ven ahí como unos como cuadraditos, no sé cómo decirlo, Esto, pero ¿no? pareciera que están como midiendo, claro, que hay como una malla al medio donde está la gente y alrededor eso, que las últimas como que tienen ya unas piedritas separadas. Pero acá hay un cierto Claro, tamaño, claro. acá hay otro tamaño, ¿cierto? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están operando? En la medida que la excavación va sacando material, ¿cierto? Con una pala, ellos lo que hacen es que hacen pasar el material de esa pala a través de una malla, ¿cierto? Y se quedan con el material, lo pesan acá. Fíjese, aquí hay una balanza en terreno. Esta es una foto muy, muy, muy educativa. Ahí hay una balanza en terreno, ¿cierto? Hay dos operadores. ¿Y qué es lo que está haciendo el operador? El operador está transportando el material, ¿cierto? A estas zonas en las cuales se van acumulando los distintos materiales que pasan, ¿cierto? Que quedan retenidos en la malla luego de que la pala pasa el material por la malla, ¿sí?
Entonces, aquí lo que esperaríamos es que hubieran tamaños más pequeños. ¿Sí? Bien, Diana, eso era. ¿Ya? Entonces, bueno, también hablamos del densímetro nuclear. ¿Ya? Hablamos de complementar el densímetro nuclear con metodologías de cono. ¿Sí? Hablamos del Porchet. Aquí en particular, el Porchet, si bien ya lo vimos, aquí en particular lo que quise hacer fue agregar algunos comentarios respecto a algunos temas operativos de cómo implementar el ensayo en terreno. ¿Cierto? También hablamos del doble tubo, hablamos de la veleta, pero en particular la veleta es muy importante. ¿Por qué? Porque la veleta permite muchas veces soslayar las tremendas dificultades experimentales que tiene el conocer las propiedades de un medio, un suelo fino, ¿ya? Una arcilla, por ejemplo. Una arcilla, mandar a hacer una arcilla en un triaxial toma tiempo, ¿ya? Toma tiempo. Corte directo. ¿Para qué corte directo en arcilla? Se puede utilizar, pero de manera, ya lo habíamos hablado, de manera bien estratégica. Por ejemplo, un corte directo en el cual hagamos la arcilla, ensayemos una arcilla con corte directo, ¿cierto? Con deformación controlada. No tiene mucho asidero. Quizás es mejor mandar a hacer el ensayo, ¿cierto?, de corte directo en una arcilla. Ojo, en una arcilla. Recuerde que el corte directo igual nos sirve para, desde una perspectiva exclusiva de propiedades de resistencia al corte del suelo, nos sirve bastante bien para materiales granulares, donde tiene granulares no cohesivos, donde tiene más riesgo de no obtener información es cuando el corte directo se aplica en un suelo fino, ¿cierto? Ahora, si usted manda a hacer un ensayo de corte directo en suelo fino y lo manda a hacer de carga controlada, ahí puede obtener algo más representativo. ¿Por qué? Porque en el fondo ahí usted lo que hace es simular una condición de terreno. En el terreno, todo el ambiente, desde una perspectiva experimental, el terreno funciona como un sistema de carga controlada, no de formación controlada. Cuando nosotros ponemos un edificio encima de una fundación, ¿cierto? Se pone la carga. Y en vista de lo que nosotros observamos, tomamos decisiones respecto a las deformaciones que vayamos viendo. Pero no es que pongamos un edificio y digamos, ok, vamos a deformar esto 2,5 centímetros, ¿ya? O 1%. No, ¿cierto? Es simplemente se pone la carga y el terreno se comporta según la carga que se aplica. ¿Ya? Desde una perspectiva de comportamiento, el hacer ensayos de deformación o bien carga controlada tienen objetivos diferentes. ¿Ya? Entonces, importante tener eso presente. Y en ese contexto, la veleta le complementa muy bien, ¿ya? Con información relevante para, en particular, suelos finos. ¿Ya? Entonces, necesito pasar. ¿Ya? Entonces, ahí está la práctica de la veleta, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. Habíamos visto las ecuaciones que son atingentes para trabajar las veletas, ¿cierto? Bajo la norma STM 2573. ¿Ya? Veamos un poquito la veleta. Aquí vamos a tener que sacar el audífono y... This short video test is to determine. This short video concerns the procedure for the in situ vein shear test on soil. The video shows the procedure for the field test and how to handle the test results. The purpose of the vein shear test is to determine the in situ strength in cohesive soils, normally related to the on-drain shear strength of the soil. The vein shear test consists of inserting a vein into the soil and then rotating it by applying a torque. The torque is measured when developing a failure, and this is the in situ shear strength in undisturbed soil. The torque measured after rotating the vein 10 times is the remolded shear strength. I will now show you how to perform the test. The equipment needed for the test is
a stainless steel vein A carried on the end of a 1.5 meter high tensile steel root, or a stainless vein B also carried on the end of a 1.5 meter high tensile steel root. Vein A is used for firm clay and vein B is used in soft clay. A loose handle, a fixed handle, a copper hammer, a folding ruler, a spring balance, and pen and paper. Before you start the measurements, you have to assemble the equipment. On the route, you have to make. Acá lo que hace la colega, ¿cierto? Es que ella tiene las barras ensambladas, ¿cierto? Ahí ella habla de ensamblar las barras. Esta es la misma barra que se mostraba en la diapositiva anterior, ¿sí? Donde ella describe los materiales. Los materiales son súper simples. Usted necesita un elemento para medir el torque y usted necesita tener un sistema que le permita ejercer rotaciones controladas en el terreno, entendiendo que esto va a ser un ensayo de veleta en terreno a profundidades moderadas, ¿cierto? Con las barras que ella presenta ahí, difícilmente vamos a poder lograr pasar cierta cantidad, simplemente al ojo, ahí se ve que va a ser difícil llegar, por ejemplo, al 1,5 metros de profundidad, ¿ya? Sure that it's marked for every 20 centimeters because you take out the test per 20 centimeters. So if it's not marked on the route, you take a folding ruler and you start from the bottom of the vein and then you mark it for every 20 centimeters. When that's done, you start putting on the handle. You have the fixed handle like this, and there's a round hole and a square hole. And then you take the loose handle here, and these two have to be connected. You have a hook here for the spring balance, and you also have a hook here for the spring balance. They have to be on the same sides. Then the square part has to be downwards and is put on the root here, like this. You have this small stick. The stick is only used when you pull back up the vein, and it cannot be in here when you hammer down or penetrate the vein. The spring balance is fixed here. So you need to take. Fíjense, lo que está haciendo ahora es instalar una especie de celda de carga, ¿cierto? Esta especie de celda de carga es un resorte, ¿ya? Y ese resorte es muy parecido al concepto de la romana, ¿cierto? Estas balanzas que están en la feria colgadas en las cuales se ponen las papas, ¿cierto? Obviamente, quizás con una capacidad significativamente mayor, dado que vamos a estar lidiando acá con suelo, pero el concepto es el mismo, ¿ya? Dura 9 minutos. Yeah, the small clips. Vamos a adelantar un poquitito. And put the spring balance here before you start the test. ¿Ya? Ah, ya, ahí está. The spring balance has to be mounted on between the two hooks, and it's a very good idea to mount it so that you can see the scale from the outside, so you don't have to go on the other side when you have to make the measurement. It has to be put on so that when you start twisting, it will go apart here and you can measure the vein shear strength. You use a copper hammer, and it has to be of copper because it's soft. And then you start penetrating. Ahora lo que ella va a hacer es que va a penetrar, ¿cierto? Va a penetrar la veleta, la va a penetrar hasta las graduaciones que ella puso inicialmente, ¿cierto? Que había indicado que eran cada 20 centímetros, ¿no? En total
Aquí esto lo que va a hacer es que va a hacer un ensayo a 20 centímetros, va a volver a penetrar hasta 40, va a volver a hacer el ensayo y así hasta los 80 centímetros que ella describió antes de empezar. O sea, estábamos, cuando veíamos esto al ojo, ¿cierto? Estábamos con un número más o menos en mente de 1 metro y medio, de que no íbamos a ser capaces de perforar más que eso. Y efectivamente es lo que vamos a lograr en función de las marcas que la colega ahí indicó. And remember, this small stick cannot be in the hole when you do this. And you go down to the first line, the first 20 centimeters. Here. Then the first measurement is for the undisturbed strength. And it has to take about 2 minutes to go to find the maximum value. So you go very, very slow. And you can feel when you have hit the maximum value. And when you have reached that after approximately 2 minutes, you read the scale. So you take the measurements from the scale, stop here, and you write it down in your table here and with 0. Entonces, fíjense la velocidad con que se hace este ensayo. Este ensayo en general se puede hacer a varias velocidades. Ella inicialmente está buscando un parámetro bien definido, ¿no? Ella lo menciona al principio, que es la máxima resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que está buscando, ¿cierto?, es tratar de deformar, ¿cierto?, lo más controladamente posible, ¿cierto?, hasta encontrar ese valor máximo. ¿Sí? Y lo que hace es que obviamente lo va registrando. Este es un ensayo que aquí está siendo hecho a mano. Habíamos hablado de las diferencias que existen entre hacer algo automatizado y a mano, ¿cierto? Está en el control que uno tiene sobre las variables que está ensayando. ¿Ya? 2.2 meters, you write the number from the scale in kilogram. That was 6. Then you twist the handle 10 times. And 1 time is 360 degrees. So this was 1, 2, 3. And you have to make sure that you don't disturb the soil underneath the vein as you twist here. ¿Qué es lo que está haciendo ella ahora? Ella lo que está haciendo es girar y girar y girar y girar, porque ¿qué es lo que quiere buscar? Quiere buscar la residual. ¿Ya? Entonces la residual, ¿cierto?, va a llegar a un valor constante, ¿cierto? Vamos a girar, 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 ¿cierto? Y esa celda de carga, dado por esta romanita que está ahí puesta, ¿cierto?, va a indicar un cierto valor. ¿Y qué es lo que dice ella también? Girar con el cuidado de no perturbar, de no enterrar esto para no perturbar el suelo que está en la parte inferior a este punto donde estamos haciendo el ensayo. After 10 times, you make a new measurement, again very, very slowly. And then you read the new maximum value here. And that would be the strength of the remolded soil. We put it in the table here again in kilogram. And then you're ready to penetrate another 20 centimeters. Ok, ahora el ensayo está terminado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vamos acá, ¿ya? Fíjense ahí, vamos al análisis de resultados. Oh, perdón. You need to put in the video, all measurements are written down. And then you can pull back up the roof, take it back to the lab and clean it. As shown in the video, all measurements are written down and saved for determination of the in situ vein shear strength. The shear strength in the soil can be found by dividing the maximum values on the spring balance with the following numbers. For the A vein, you
divide by 0.0685, and using a B vein, you divide by 0.21. We performed the test in firm clay and used a vein A. The result from the test is shown in the table. During the test, be aware of the following. If the test is performed in sand or gravel, you cannot use strength parameters. The result will give an indication of the compaction. When testing the vein shear strength in moraine clay, be aware of high strength could be because the vein was stuck in rocks. In cracked clays, the undrained cohesion is only 1/3 of the in situ shear strength. Creo que con eso ya estamos al otro lado. Ahí está también la veleta de laboratorio. Para la veleta de laboratorio tenemos ese video. Es un muy buen video de hace harto tiempo ya, ¿no? Del 2006. Debo haberlo encontrado el 2007 por ahí. Cada cierto tiempo lo veo porque creo que desde una perspectiva experimental es muy enriquecedor ver este tipo de práctica. Ahora, obviamente no reemplaza que nosotros pudiéramos hacer esto en laboratorio, pero bueno, estamos con unas condiciones que no nos permitirían tener una demostración in situ, ¿no? Entonces, con respecto a ahí, bueno, les sugiero que vean ese video, ¿ya? Es un video, este es un video de tener, The name of the experiment is laboratory vein son test. 2 minutos, ¿ya? For the test, understood. Pero el principio es exactamente el mismo. El principio es exactamente el mismo, solamente que bajo condiciones significativamente más controladas que las anteriores, ¿ya? Entonces, con sondaje, ¿cierto? Esto también es para ir ya redondeando el tema. Hablamos de los sondajes, hablamos de los muestreos, hablamos del propósito de esas cajitas, ¿cierto? Vimos algunas prácticas respecto a lo que el aspecto de la sondajera en sí, ¿cierto? Vimos los tipos de perforación, inca, percusión, los sónicos, rotación con diamantina, ¿cierto? Ahí tenemos algunos de los, ahí está el lapicito, algunos de los diámetros más comunes, ¿sí? Uno no habla del número del diámetro, sino que habla de él, la asignación de nombre, la nomenclatura de la perforación, y en ese contexto, una de las más utilizadas es el HQ3, ¿ya? El HQ3. El NQ3 también se ocupa, ¿ya? Pero yo les diría que la que más se repite, al menos, la que usted más va a escuchar en su oficina, en el trabajo, en el terreno, en todas partes, probablemente sea la HQ3, ¿ya? Hablamos de las ventajas, profundidades grandes, puede trabajar con agua, son más rápidos que hacer calicata, pero también tiene desventajas, muestreo inalterado, el tamaño de las muestras es pequeño, ¿cierto? Porque el tamaño de la perforación es pequeño, ¿ya? Y lo otro es que son puntuales. También tiene usted otro aspecto, que es el tema del remoldeo. En general, cuando ustedes rescatan muestras de suelo, ¿ya? En particular de arcilla, las arcillas tienen una sensibilidad al remoldeo muy significativa, en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando sacamos muestras de arcilla de sondaje, nos vemos obligados un poco a cortar la muestra, a tallarla y a reducirle el tamaño del diámetro de manera significativa. ¿Por qué? Por esta zona que vamos a indicar aquí en azulito. Esa zona está en contacto directo con el tubo y el material en general, un suelo fino, es muy deformable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esa zona, ¿ya?, queda muy afecta a remoldeo. Entonces, usted para ensayo, usted trata de privilegiar esta zona. Entonces, usted talla su probeta de arcilla a un cierto diámetro, que en general es del orden de 5 centímetros, ¿ya? 5 centímetros. Pero obviamente todo depende del tamaño del muestreo, ¿ya? Si usted tiene un muestreador, digamos, de 10 centímetros, ¿ya?, la zona inalterada va a ser significativamente mayor, ¿ya?, que los 5 centímetros que la probeta de 5 centímetros que estábamos conversando ayer, ¿ya? Entonces, bueno, ¿por qué se da eso? Ahí está indicado. Es una zona de gran fricción, ¿no? Las paredes con el material son una zona de gran fricción.
En ese contexto, ya en todo el contexto que hemos construido, nos damos cuenta de que en verdad los ensayos, ¿cierto? Son importantísimos los ensayos de terreno. ¿Por qué? Porque nos van a permitir caracterizar qué es lo que pasa con las propiedades ingenieriles del material en profundidad. Entonces, en ese contexto, los ensayos que podamos poder hacer en un sondaje son estos: el SPT, el presiómetro. Vamos a poder hacer ensayos geofísicos también, ¿ya? Vamos a poder hacer downhole o crosshole. Vamos a poder hacer el suspension logging test, ¿ya? El ensayo de infiltración podríamos hacer el Lefranc o el Luyon, dependiendo si el suelo es suelo roca, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un escrito, que es lo que dice ese escrito. Dice: uno de los ensayos más usados durante un sondaje es el ensayo de penetración estándar, o conocido también como SPT. Sus resultados permiten la obtención de un parámetro. Este parámetro es el N160, ¿ya? El N160, vamos a ver bien el detalle de la nomenclatura. Cuando es N, N1, N160, ¿ya? O N60, eso también puede ser, ¿ya? El cual incorpora muchos factores de corrección al número de golpes reportados, correlacionando estos resultados. Ojo, en general lo que se correlaciona es el N160, ¿ya? Con propiedades. Existen otras correlaciones, pero probablemente el parámetro que más se correlaciona con propiedades ingenieriles de los suelos es el N160, ¿ya? Bueno, incorpora muchos factores de corrección. Vamos a conversar en detalle de esos factores de corrección, ¿ya? Y dependen de las condiciones de ensayo. Esos factores dependen de las condiciones de ensayo, de los equipos utilizados, y así como también de las condiciones de terreno durante la realización del ensayo, ¿ya? En particular, este ensayo es muy importante para la determinación del potencial de licuefacción, una de las amenazas más importantes que enfrentan en particular los tanques de relave, ¿ya? Debido a su tipo de construcción y operación, ¿ya? Bueno, afortunadamente hoy en día los tanques de relave están en una mucho mejor posición que hace 40, 50 años, ¿no? Y en ese contexto es un tremendo, ¿cómo decirlo? La ingeniería chilena es muy robusta en lo que es el aspecto de la construcción de tranques de relave, ¿ya? Eh, pero también eso es aprendizaje que se toma en vista de situaciones en las cuales no han funcionado muy bien, ¿ya? Y esas situaciones se dieron hace muchos años, ya del orden de 50 años, ¿ya? Ensayo de penetración estándar, ¿ya? Este es, bueno, en verdad, todo lo de este curso es importante para su práctica, ¿ya? Aquí lo que estamos haciendo es ingeniería en este curso. El ensayo de penetración estándar es muy importante, ¿ya? Entonces es necesario que sepamos todos los detalles de este ensayo, conocerle muy bien la letra chica, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes van a diseñar con esto. El ensayo de penetración estándar ocupa todas las bondades de las máquinas sondajeras, pero lo que hace es que además de hacer el sondaje, hace ensayos. ¿Y estos ensayos de qué son? Son de golpeteo, ¿ya? Son de golpeteo. Ah, no. Algo pasó. ¿Será ahí? Ahí está. ¿Va? Algo pasa. El computador está medio... Ah. ¿Qué puedo hacer? Chuta. Ya, vamos a tener que reiniciar, parece esto. Ya. Chuta, ni siquiera puedo manipular la pantalla. A ver. Ya. Se me fue todo. Ya. Vamos a tener que... Esperemos que... Ya, se sigue compartiendo la pantalla, me parece, ¿cierto? Por favor, confirmar eso. Sí, profe. Sí, ya, buenísimo. Ya. A ver, ¿qué hubo?
pasado? Ay, algo pasó acá. Algo pasó acá. Ya, me parece que podemos... Shoot, se perdió todo. Ya, no se preocupen, lo vamos a recuperar. A ver. No. Se perdió todo. Ya, cosas que pasan. Ya, pero afortunadamente tenemos un buen backup. Así que vamos a ir acá, vamos a ir acá y vamos a ir ahí. Ya. Tenemos un buen backup afortunadamente. Ya, entonces vamos a tener que ir con esta. Ya. Y vamos a el ensayo SPT, ¿no? Estamos acá con el ensayo SPT. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un ensayo SPT, pero vamos a ver un ensayo SPT muy, muy, muy artesanal. ¿Para qué? Para irlo conociendo. ¿Ya? Y lo vamos a ir parando cada cierto tiempo para ir haciendo algunas anotaciones. Un video de 30 segundos, pero 30 segundos muy educativos, ¿ya? Ah. Perdón. Tengo que ponerle el sonido. El sonido es importante. Ya. Con 18 segundos vamos a ver el video completo, pero fíjense, con estos 18 segundos ya tenemos un montón de información. Cuando el colega está acá, fíjense, primera hipótesis, ¿qué es lo que no está bien acá? Profe, ¿no es peligroso que el trabajador tenga la mano ahí? Justo Bueno, donde sí, están de partida las colocando. medidas de seguridad se pueden mejorar, ¿no? Se pueden mejorar. Pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de calidad de ensayo, olvidémonos del tema de seguridad, porque muchas veces vamos a ver videos donde el tema de la seguridad se obvia, ¿ya? Entonces ahí tenemos que concentrarnos en el aspecto técnico. El aspecto de seguridad es algo que siempre vamos a tener que tener presente, pero en el caso de los videos no podemos hacer nada, no depende de nosotros, ¿cierto? Podemos encontrar lo que se puede mejorar, pero concentrémonos por ahora en el aspecto técnico. ¿Ve algún aspecto técnico, Consuelo, que sea significativo para el análisis de un ensayo? O sea, lo que me imagino es cómo están midiendo la fuerza aplicada, pero como se mide la cantidad de golpes, entonces quizás no es importante, no sé. Ya, ¿quién tiene alguna otra hipótesis respecto que complementa la de Consuelo? Está bien, eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir midiendo esto. La idea es que nosotros vayamos midiendo esto. Pero ¿qué es lo que observan ahí? Cuando vamos en esto está partiendo, se está repitiendo, ¿no? Se está repitiendo harto, pero fíjese en la barra. Fíjese en esta barra, que es la guía por la donde cae el peso, y fíjese en la posición que está tratando de mantener ahí el colega. ¿Cierto? El operario ahí lo que está haciendo es tratando de mantener esto vertical, sin embargo la guía no está vertical, está con algún ángulo. ¿Ya? Primer punto de aprehensión. Sigamos viendo el video. En ese segundo, en esos 2 segundos que le hicimos play al video, ocurrió otra cosa. Las alturas a las cuales el operario
levantó el peso no fue exactamente la misma. ¿Ya? Fíjense ahora. Fíjese. El operario idealmente debería llegar hasta ahí, hasta ese tope que se ve ahí. En ninguna de las oportunidades que el operario levantó el peso, ahí se generó un tope. ¿Todos ven el mouse? ¿Cómo esto ven el mouse? ¿O no se refleja el mouse? Sí se ve. ¿Sí? Ya. Entonces, ustedes pueden ver que el operario no llegó hasta el tope en ninguno de los golpes y que además los golpes estaban hechos a diferentes, estaban levantados hasta diferentes alturas. ¿Ya? Pero fíjese también, lleve el tiempo y el número de golpes. Aquí lo vamos a ver. Fíjese, hace 2 golpes y después para. ¿Ya? Si usted tiene un suelo saturado, eso quiere decir de que el operario con el primer golpe indujo exceso de presión de poro, con el segundo golpe indujo exceso de presión de poro, ¿cierto? Y si fuera a pegar otro tercer golpe, volvería a inducir exceso de presión de poro. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí el operario lo que hace es que para. Entonces, cualquier exceso de presión de poros que se pudiera haber generado en el primer golpe, o en el segundo, o en el que fuere, ¿cierto? Lo que ocurre es que ese exceso de presión de poros se disipa y por lo tanto la condición de golpe del último golpe que estamos viendo, o del último golpe que se va a ejecutar, ¿cierto? En este lapso, no coincide con las mismas condiciones que usted está induciendo en la primera sesión de golpes. ¿Sí? Solo ahí está un poco más alineado, ¿cierto? Y solo ahí la altura está siendo un poco mayor, ¿cierto? Fijémonos si es el mismo operario. ¿Será o no será? Parece que es el mismo operario, ¿no? Puede ser que el arreglo de la postura de la guía, ¿cierto?, haya mejorado las condiciones de fricción entre la masa que sube por esa guía, ¿cierto?, y las poleas que le permiten al operario levantar esto con mayor fuerza. Fíjese ahí, en los últimos golpes que estaban ocurriendo, el operario necesitaba ayuda. Estaban 2 operarios tirando esto, no uno, ¿cierto? Lo cual implica que si la fuerza es excesiva, ¿cierto? Lo que hace la guía cuando va hacia arriba es que puede pegarle al tope y no solamente eso, puede tirar, ¿cierto? Puede extensionar esto hacia arriba, ¿cierto? Haciendo que la guía pierda contacto con el material en profundidad, ¿cierto? Ustedes pueden ver cómo esto va penetrando en la medida que el golpeteo se va desarrollando. Ahí nuevamente el golpeteo bajo, ¿cierto? No pudo levantar esto con la fuerza con la calidad que se requiere. Eso es súper importante, ¿por qué? Porque si ustedes lo ven, ¿cierto? Hay una masa y hay una altura, y esa masa y esa altura implica de que existe una energía asociada al golpe, ¿cierto? Entonces, por eso es que está el tope, ¿cierto? Para que esa altura de caída sea constante, y es por eso que se levanta también una guía con un peso controlado, porque nosotros queremos hacer de manera correcta lo que es la transmisión de energía desde el golpe hacia el suelo. ¿Ya? Entonces, súper importante. Todos esos problemas que nosotros estuvimos viendo en la primera parte, en el primer video, ¿cierto?, se superan con el uso de un equipo que esté automatizado. ¿Ya? Obviamente, estos equipos son más caros. Obviamente, la accesibilidad desde un punto de vista económico y técnico puede cambiar según la zona donde usted esté, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si quisiéramos hacer una obra significativamente grande en un sector costero de poco acceso, como Matanzas, como Puertecillo, como Pichilemu, ¿cierto? Que son lugares donde las construcciones son menores. Si de un día para otro a alguien se le ocurre hacer un edificio gigantesco,
¿cierto? O un hotel muy significativo, y esa persona tiene que cumplir la norma. La norma le implica llegar a los 30 metros de caracterización. Eso implica un SPT. Pero el SPT, ¿de dónde lo va a llevar? Lo va a llevar a Lomar, lo va a llevar de Rancagua, lo va a llevar de San Fernando. En Pichilemu probablemente no hay CPT. No conozco ese detalle, pero le estoy comentando algunos elementos técnicos desde la perspectiva de gestión que se hace necesario ver cuando nosotros queremos aumentar la magnitud de una obra con respecto al ambiente de construcción que se desarrolla en un cierto sector, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, claro, usted se puede hacer un SPT hechizo, ¿sí? Pero usted se va a enfrentar a todos los problemas que veíamos a los colegas ahí en el video anterior, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ocupar ojalá vamos a ocupar uno automatizado. En ese contexto, revisemos este video para que ustedes puedan ver todas las bondades que esto tiene. Bueno, de partida, la primera bondad que esto tiene es que no nos tenemos que preocupar de que esto efectivamente tengamos que garantizar de que esto funcione en la vertical. La vertical está garantizada porque el equipo lo garantiza. Entonces, primera condición importante. Veamos el video. Lo que ustedes pueden ver ahí es que esto, ¿cierto?, penetra hasta una cierta profundidad, ¿cierto?, a partir de la cual el ensayo empieza. Y lo que ustedes pueden ver es que acá hay un martillo. Este martillo, bueno, en verdad no lo pueden ver, pero lo pueden inferir, ¿cierto?, por los golpes que hay. En este dispositivo, ¿sí?, donde estoy poniendo mi mouse, ¿sí?, en todo este dispositivo metálico, ¿ya?, en todo ese armazón, ¿ya?, existe un martillo, y ese martillo funciona de manera controlada. Eso quiere decir de que ese martillo sube siempre hasta la misma altura, ¿ya?, y lo hace con una fuerza controlada, ¿sí?, de manera tal de garantizar de que cada ensayo, ¿ya?, que cada golpeteo que se practica está hecho de manera idéntica con respecto al anterior. Y por lo tanto, cualquier cambio que pueda ocurrir entre los números de golpe, ¿ya?, son explicables a partir de lo que sucede en el suelo, ¿ya? Ahora, ¿eso qué implica? Que usted tiene que conocer muy bien su equipo. Usted tiene que saber cuál es la energía que transmite. Usted tiene que saber cada cuánto se van a hacer los golpeteos. Si usted se fija, aquí la distancia temporal entre los golpeteos es muy parecida. Fíjese, escuche, mire. ¿Por qué hay paro? Porque el SPT, lo que vamos a ver más en detalle en la medida que vamos avanzando con la diapositiva, el SPT es un ensayo donde usted lo que hace es que tiene tres sesiones de ensayo. Está la primera sesión de ensayo que lo que busca es avanzar, ¿cierto? Pero también avanzar hacia las zonas que están fuera de la zona de remoldeo ocasionada por la sesión de golpeteos anteriores, ¿ya? Por así decirlo, hay una etapa de sacrificio del ensayo, en la cual la primera etapa del ensayo no la vamos a considerar. ¿Y por qué? Porque estamos escapando, ¿ya?, de esta zona que puede haber estado remoldeada producto de la zona de golpeteo anterior, así como también por el tema del posicionamiento del equipo, porque el equipo yo lo llevamos hasta una cierta profundidad, a partir de la cual hacemos el ensayo. En esa zona inmediata, cuando el ensayo está pronto a partir, toda esa zona está perturbada. Entonces, ¿qué es lo que se busca en estas tres etapas? En la primera en particular, lo que se busca es buscar la zona menos perturbada, ¿ya? Ahora, eso tampoco es tan verdad porque con la primera etapa, ¿cierto? Con la primera etapa de penetración, usted igual perturba la parte más inmediatamente abajo de esta zona.
pero lo que va a hacer es que va a tener que trabajar con eso nomás, ¿ya? Entonces, toca, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿ya? Vamos a tener estas primeras 3 etapas, y en cada etapa lo que vamos a hacer es que vamos a golpear, ¿cierto?, el número de veces que sea necesario hasta alcanzar 15 centímetros de avance, ¿ya? Ese es a grandes rasgos el ensayo SPT. Entonces vamos a tener tres instancias, ¿cierto? Vamos a tener la primera instancia en la cual vamos a golpear, vamos a hacer el número de martillazos que sea necesario para avanzar 15 centímetros, ¿cierto? Posteriormente vamos a hacer otra serie donde vamos a golpetear por el número de martillazos que sea necesario para avanzar segundos 15 centímetros, y en la tercera etapa, ¿cierto?, cuando ya hayamos alcanzado los 30 centímetros de avance, vamos a volver a hacer otra etapa de golpeteo. Posteriormente a eso, vamos a penetrar en profundidad, ¿cierto?, con sondaje normal, ¿sí? Y vamos a volver a hacer ese ensayo a 1 metro de profundidad bajo la profundidad que alcanzamos en la sección anterior, ¿ya? Entonces, aquí, ¿ya? El ensayo SPT, ¿ya? El ensayo SPT puede tener diferentes modalidades. Nosotros en particular vimos estas, ¿ya? Nosotros vimos estas, ¿cierto? Vimos el SPT, lo vimos en su modalidad artesanal, ¿cierto? Artesanal, que es la más sencilla, ¿no? ¿En qué consiste? En tener un trípode, ¿cierto?, formado por fierros resistentes, ¿cierto?, que tienen una configuración de trípode rígido, ¿ya? A partir de la cual cuelga esta masa, ¿cierto? Y a través de un sistema de polea, usted, ¿cierto?, con la ayuda de operarios, usted lo que hace es que levanta el peso y lo deja caer desde una profundidad, desde una altura, perdón, definida. Vimos varios problemas que tiene ese ensayo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Mejorarlos, ¿cierto? Queremos mejorar el aspecto de la fricción. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que pasa? En esta sección, ¿cierto?, el martillo sufre una fricción significativa con el fierro por el cual estamos atravesando la guía, ¿cierto? Aquí existe también otra interacción significativa en términos de energía, ¿cierto? Pues y esto es lo que se traspasa al suelo. Sin embargo, en la medida que nosotros nos movemos a la derecha, ¿cierto?, que de una manera u otra nos da una idea de la historia de evolución del SPT, aquí nosotros lo que podemos ver es que la fricción se minimiza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el martillo es exterior y está implementado de una manera tal que la guía de avance, ¿cierto?, el martillo golpea la guía de avance sin que exista fricción interior, ¿sí? Sin que exista fricción entre este elemento, ¿ya?, o fricción significativa, si usted gusta llamarlo de otra manera, ¿ya?, entre este elemento, perdón, entre este elemento y este que está acá, ¿se fija? Ahora, ¿qué es lo que se ocupa hoy en día en la mayoría de las prácticas? ¿Ya? ¿Todavía se siguen ocupando trípodes? Sí, absolutamente. ¿Todavía se siguen ocupando trípodes de mejor calidad que tengan roce, por ejemplo, el roce superado? Sí, también. Sin embargo, en la práctica, sobre todo para proyectos grandes, lo que uno busca es trabajar con que es el martillo automático. ¿Para qué? Para tratar de desprenderse de la mayor cantidad de fuentes de error de lo que es la práctica del ensayo, ¿ya? Entonces, eso es principalmente a grandes rasgos lo que es el tipo de SPT con el cual trabajamos. Y si vamos un poco más en detalle y vamos a lo que es la zona de avance, ¿ya?, lo que es el cabezal de este tubo que va ingresando al terreno, ¿cierto? El cabezal de avance tiene algunos detalles, ¿ya? Fíjese, en general
se trata de que este dispositivo que va penetrando el terreno, ¿ya? Este dispositivo va rescatando muestra, tal como lo veíamos en el caso del sondaje, ¿cierto? Vienen implementados de una manera tal que permitan el traspaso, ¿cierto?, del suelo desde el terreno hacia este casing, ¿sí?, ¿cierto?, hasta a este sistema que es capaz de albergar la muestra de suelo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen tubos, ¿cierto? Aquí tienen la cuchara, ¿sí? Aquí tienen la abertura, y esta abertura tiene un cierto diámetro. Todo esto está estandarizado, los largos, las aberturas, ¿cierto? Las distancias entre las secciones críticas, ¿ya? En particular aquí hay algo muy, muy importante, ¿ya? Y es que acá, estrictamente hablando, fíjese que usted acá en esta zona interior, ¿sí?, ahí usted lo que ve es un leve quiebre, ¿cierto? Donde el diámetro aumenta levemente con respecto a la sección que venía del suelo. Fíjese ahí, ¿cierto? Ahí aparece un leve quiebre. Ese quiebre es para tener una camisa de muestreo, ¿ya? Para tener una camisa de muestreo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese quiebre? En general, aquí en Chile, ese quiebre, aquí lo que usted tiene es una camisa de muestreo. ¿Qué es lo que vendría siendo? Vendría siendo una especie de tubito. ¿Ya? Viene siendo una especie de tubito. ¿Ya? Es como una manguita, ¿ya? Y usted la pone en su interior. En Chile no se practica mucho, no se habitúa mucho el que esa manguita exista, ¿ya? Generalmente aquí el SPT, toda esta zona de donde entra el material, ¿ya?, no tiene este liner, ¿ya?, que también se le llama liner. Y no tiene este liner. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El liner lo que busca es proteger la probeta. El liner lo que busca es acogerla, ¿cierto? Busca acoger la masa de suelo que viene desde el interior del terreno, ¿cierto? Y busca acogerla. ¿Y qué significa acogerla? Significa que lo que busca es que la probeta sufra lo menos posible, ¿ya?, en esta transición del terreno al muestreador. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en Chile esa no es una práctica muy habitual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el terreno, la muestra de suelo sale del terreno, ¿cierto?, y se inserta dentro de este tubo, al no estar este liner, lo que ocurre ¿Sí? es que el diámetro aumenta, ¿cierto?, un ¿Qué? poquito con respecto a esta primera zona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí viene el suelo comprimido por llamarlo de alguna manera, ¿cierto?, con confinamiento, perdón, y viene por este tubo y se encuentra con esta zona que tiene un diámetro un poco mayor, ¿ya? Y ustedes dirán, bueno, pero no es mucho. Sí, ok, no es mucho, pero es lo suficientemente más grande para permitir de que el suelo sufra una perturbación ¿Y porque por se qué la relaja, rescata? ¿cierto? Porque se relaja el confinamiento. Entonces, eso es súper importante y eso va a inducir una corrección importante en lo que es el resultado o el análisis de los resultados, ¿ya? Entonces creo que de esta diapositiva rescatamos uno de los puntos más importantes, que es el tema del liner, ya que aquí en Chile no se habitúa mucho el tener ese elemento que permite mejorar lo que es la calidad del muestreo, ¿ya? Ahora, estamos protegidos por el tema de las correcciones, así que no hay mayor problema, ¿ya? Pero es importante al menos tener en consideración eso, ¿ya? Entonces, cuando usted vaya al terreno, vaya a hacer el SPT, esa es una pregunta interesante de hacer. ¿Tiene liner o no tiene liner? Si no tiene liner, usted ya sabe de que lo que va a ocurrir es que en este proceso de muestreo, ¿cierto?, la probeta de suelo va a sufrir una relajación desde la perspectiva del confinamiento, por lo tanto va a inducir un cierto remoldeo y eso tiene que ser tomado en cuenta a través de una corrección, ¿ya?
Entonces, eso es algo súper importante. ¿Ya? Bueno, ahí está, los liners. ¿Ya? Ahí está el liner. Entonces, métodos adecuados de perforación. ¿Ya? Métodos adecuados de perforación. Está la perforación por rotación, la que es por barreno helicoidal continuo con eje hueco, ¿ya? Lavado por perforación y barreno continuo con eje sólido, ¿ya? Que se ocupa principalmente en suelos no arenosos, ¿ya? Ahora, prácticas no adecuadas de la perforación, ¿ya? Este es un ensayo importante, ¿ya? Sensible. Usted dirá, hay muchas personas que no les gusta el SPT porque es se tiene la impresión de que es muy poco controlado, pero bueno, para eso están las máquinas automáticas hoy en día, ¿ya? Entonces, algunas de las prácticas no sugeridas, mejor dicho, no le llamen no adecuadas, ahí vamos a cambiar esa terminología, le vamos a poner no sugerida en vez de no adecuada, ¿ya? Es la inyección de fluido por muestreador del tubo abierto luego que el SPT, luego de SPT, cuando se está a profundidad deseada, ¿sí? Eso quiere decir no inyectar fluido cuando usted ya alcanza los 45 centímetros de avance, ¿cierto? Habíamos hablado de 15, 15, 15, ¿sí? Usar lanza de agua para preparar y limpiar para la ejecución de un ensayo CPT. ¿Por qué? Porque usted remoldea el suelo, ¿ya? Esto induce remoldeo, ¿sí? Esto también induce remoldeo. En el minuto que usted induce más remoldeo del que el equipo ya va a hacer, ¿sí? Por solamente el hecho de penetrar todo ese sector, ¿ya? Usted no quiere inducir más remoldeo del que ya indujo, ¿ya? El entubado y el revestimiento no deben avanzar bajo el punto de inicio del ensayo SPT. ¿Por qué? Porque usted va a remoldear la zona inferior. Remoldeo de la zona inferior, ¿ya? El uso de brocas de descarga de fondo frontal. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿ya? Remoldeo. Uso de la cuchara normal como herramienta de avance. No, la cuchara, ¿ya?, es para muestrear, ¿ya? No es para hacer frente de avance. El que hace el frente de avance es todo el sistema de sondaje, ¿ya? La cuchara muestrea, ¿ya? Eso es súper importante. Estaba pensando en uno de los temas de los videos que deberíamos sugerirles para que vean, ¿ya? Consideraciones prácticas adicionales. En todo momento el nivel de fluido de perforación en el sondaje debe estar a nivel o sobre el nivel freático durante la perforación, la remoción de las barras y el muestreo. ¿Por qué? Porque si usted está en una zona saturada, ¿cierto? Y el nivel freático al interior y el nivel de agua al interior del tubo es menor, lo que va a ocurrir es que el agua del terreno se le va a meter interiormente hacia el tubo y eso no es la condición ideal de ensayo, ¿ya? Súper importante tener eso presente. ¿Ocurre? Sí. ¿Ocurre mucho? También. Pero lo importante es tener ese fenómeno controlado y saber tomar las medidas preventivas para que eso no suceda en caso que eso ocurra. Perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? La estabilidad de las perforaciones en suelos no cohesivos como arenas limpias se usa lodo bentonítico o solución con aditivo biodegradable. ¿Y por qué? Porque si usted está perforando un terreno arenoso, ¿cierto? Lo ideal es que usted mantenga las paredes de esta excavación que está haciendo, las mantenga lo más vertical posible. Usted no quiere que se le caiga material sobre el equipo, usted no quiere de que esto se le genere convergencia en la perforación y arriesgue desde el ensayo hasta lo que es la pérdida de parte del equipo. En general eso no sucede, siempre esas condiciones, yo diría que hoy en día ya no sucede, en general esas condiciones son condiciones mínimas de trabajo, ¿ya? Son condiciones mínimas de trabajo que al menos se busca tener en terreno, ¿ya? Ahora, también hemos conversado en todas estas sesiones que hemos tenido, hemos conversado de que el mundo de la oficina geotécnica y el mundo del terreno geotécnico son dos mundos diferentes, ¿no? Entonces, en el terreno, y por eso la importancia de ojalá estar en terreno una buena cantidad de tiempo, para saber cómo enfrentar situaciones que
no solamente le permitan resolver problemas en terreno, sino que después también le permitan tomar decisiones en la oficina en base a lo que usted observó en terreno y lo que está observando durante la etapa de análisis de su ensayo, ¿ya? Sumamente importante, ¿ya? Normas. ¿Cuáles son las normas que se utilizan en general? Esta es la norma, ¿ya? Esa norma se ha actualizado un poco, ¿ya? Pero tiene el mismo código, ya la 1586. El 99, si mal no recuerdo, tiene que ver con el año en que se tuvo, y por eso les digo que esto está actualizado, ¿ya? La STM en particular es una organización de ingeniería que es muy preocupada respecto a lo que es la actualización de las prácticas, ¿ya? Porque también recoge mucho del aprendizaje que se obtiene de lo que es no solo la práctica, sino que también de la investigación. En general tiene estas mesas de trabajo en las cuales están académicos, así como practicantes de la actividad específica que se está estandarizando, ¿ya? Entonces, se contabiliza el número de golpes en 45 centímetros de avance, pero el resultado solamente considera el número de golpes en los últimos 30 centímetros. Recuerde, esto va a tener 3 sesiones, los primeros 15 centímetros, los segundos 15 centímetros, los terceros 15 centímetros. En cada sesión lo que se hace es que se cuenta el número de golpes necesarios para avanzar los 15 centímetros, pero el N1, el de la primera sesión, se va a ignorar, ¿cierto? Por un tema de los aspectos técnicos de instalación, de remoldeo que se pueden generar en el suelo. Y por lo tanto vamos a denominar el NSPT, ¿ya?, como el número de golpes obtenidos, ¿ya?, en avanzar los segundos 15 centímetros y los terceros 15 centímetros. Y por lo tanto el NSPT es simplemente N2 más N3. Eso es fundamental saberlo, así como también fundamental saber por qué se ignora el N1. Creo que con eso estamos en un buen punto para ponerle una pausa a nuestra, o detener la grabación de nuestra clase y abrir el espacio para preguntas, consultas, y para quienes no las tengan, dar la clase por terminada, ¿ya? En caso que alguien quiera consultar o quedarse conversando, encantado de hacerlo. Si no, nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien, cuídense y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias.